Informático y Comnet Consultores crean una alianza para sumar experiencia, sumar talento, sumar soluciones para las asesorías y para las pymes. En definitiva, juntos somos más líderes. A3 Asesor es el programa que facilita la gestión de toda la actividad del despacho profesional desde un único entorno de trabajo, integrando el mejor software fiscal, contable y laboral, así como contenidos especializados, formación y servicios. Esta suite de programas maximiza la productividad, la eficiencia y la rentabilidad del despacho, ofreciendo una visión global y única de tu negocio. A3 ERP es la solución de gestión empresarial que te ofrece una visión de 360 grados de tu negocio, para pymes, micropymes y autónomos. Unifica las diferentes áreas de una empresa, ofrece una visión global de negocio en tiempo real, además del control y trazabilidad de todos los procesos productivos y administrativos. Se adapta a todo tipo de empresas según sus necesidades y sector de actividad. Las funcionalidades se amplían con una amplia variedad de módulos especiales para cada sector. Pero lo más importante de ser líderes en los dos entornos es el ecosistema que se establece entre la empresa y el asesor. Olvidémonos de procesos manuales, dando mayor garantía e integridad a los datos y haciendo que el asesor pueda centrarse en dar valor a su trabajo de asesoramiento y la empresa a su labor productiva y comercial. Ayudamos al asesor y ayudamos a la pyme. Conocemos ambos entornos de trabajo y el ecosistema de relaciones que se crea entre ambos. A3 Innova es la nueva suite de gestión online de Wolters Kluwer, tanto para despachos profesionales como para empresas. Facturación, contabilidad y nóminas, todo en la nube. Calidad, seguridad y garantía de la mano de Wolters Kluwer y el valor añadido que aportamos nosotros como partner. Os ayudamos a completar el puzzle de la transformación digital en la asesoría y en la empresa, y no es de otra manera que completando los programas de A3 Software con toda la tecnología necesaria para llevar a cabo vuestra actividad empresarial. Empezamos con el mantenimiento informático, pieza clave, donde contarás con técnicos especializados en el entorno A3 Software que saben identificar los problemas de las aplicaciones, también de Windows, hardware o de red, y que lo resuelven de manera directa o bien intermediando con tus proveedores de servicios. Tu sistema estará siempre actualizado y al máximo rendimiento. Las aplicaciones Office 365 son imprescindibles en cualquier actividad profesional. Con la suite Microsoft 365 da un salto de gigante en la digitalización de tu negocio. Confía en nosotros para implantar esta tecnología y asesorarte para sacar el máximo partido de ella. Nuestros servidores cloud están especialmente diseñados para alojar las aplicaciones A3 Software. Si estás pensando en subir todos o parte de tus programas a la nube, confía en nosotros para que las prestaciones y el rendimiento sean óptimos y sin olvidar que dispondrás de la máxima seguridad. Si aún no has implantado el teletrabajo o acabas de llegar a él para adaptarte a la actual situación, es el momento de que consolides esta realidad para convertir esta crisis en la mayor oportunidad de transformación digital. Ten disponibles todas las herramientas productivas allá donde te encuentres y además con plena seguridad. Continúa con el suministro de equipos, pensados, adaptados y optimizados para que saques el máximo rendimiento de tus aplicaciones. Nos encargamos de ponerlos en marcha y trasladar toda la información y programas de los equipos antiguos para que no tengas que ocuparte de nada. La ciberseguridad es uno de los mayores retos que afrontan las empresas de cualquier tamaño. Ponemos a tu disposición un antivirus administrado que te va a permitir trabajar con la tranquilidad que aporta tener a especialistas pendientes de tu seguridad, deteniendo la infección antes de que los efectos sean irreversibles. La copia en la nube, la presencia en Internet, el diseño web, la centralita virtual y el trending tecnológico son otras piezas del puzzle digital que puedes completar contando con el saber hacer de nuestras compañías. Acelera tu marcha en el camino de la transformación digital de la mano de Pool Informático y Comnet Consultores. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos
Es increíble cómo tras 2 años de pandemia, Zoom mantiene intacta su capacidad para sorprendernos a todos. Así que disculpas por estos pequeños problemas técnicos que hemos experimentado al principio de la sesión, pero está todo solucionado, así que podemos continuar adelante. Hemos esperado unos minutillos de cortesía, así que ya damos comienzo al webinar, que confiamos que sea de interés de todos vosotros. Inicio esta sesión en nombre de Alicia Rodríguez, directora general en Comnet Consultores, y en el de Javier Blázquez, director general de Pool Informático. Yo soy Javier, encargado de marketing en Pool y maestro de ceremonias de este webinar. Bueno, ya huelen las calles a castañas asadas y como el turrón, el cierre anual de nóminas vuelve a casa por Navidad. Qué lío tan monumental todo esto. Complementarias, cuadrianual, del modelo 190, aplicar el IRPF. No sé vosotros, pero yo me pierdo con todo esto. Pero, afortunadamente, no voy a ser yo quien imparta este webinar, porque tenemos con nosotros al único, al irrepetible Carlos Bueno, que con 30 años de experiencia en asesoría laboral y 7 años impartiendo formaciones tanto en el ámbito laboral como colaborando con Wolters Kluwer, tiene las aplicaciones de nómina y de gestión laboral, vamos, fresquísimas. Lo tiene todo clarísimo y os va a dejar todo perfectamente claro. Pero no me puedo olvidar de una cosa, y es de mencionar que a los asistentes que os quedéis hasta el final, tengo un anuncio muy interesante que haceros. Así que estad atentos, que al final viene sorpresa. Por último, decir que dejaremos un espacio al final del todo de turno de preguntas en el que esperamos la participación de todos vosotros. Durante la sesión permanecerán los micrófonos cerrados para evitar sonidos de fondo. Si os surge cualquier duda, no dudéis en plantearla por el chat de la presentación, ya que yo mismo estaré pendiente para plantearlas y que puedan ser resueltas. Os recuerdo que esta sesión está siendo grabada y será compartida en nuestros canales de comunicación. Sin más dilación, te cedo la palabra. Carlos, adelante cuando quieras, puedes compartir tu pantalla y empezar. Primero, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta presentación y gracias, Javier, también por tus palabras. Yo creo que están un poquito exageradas en cuanto a lo irrepetible, pero muchas gracias de todas formas. Si os parece, vamos a compartir la pantalla de mi equipo para presentaros el un momentito. Muy bien. Vale, aquí no sé si seguramente ya lo veis. Bueno, Perfectamente. esa es la pantalla principal del programa A3 Asesor, ¿no? En el cual vamos a centrar hoy nuestra atención. Bueno, como decía Javier, un problema que nos solemos encontrar en ocasiones es en el cierre del ejercicio. Nos encontramos con que muchas veces, o en alguna ocasión, las retenciones que se practican a los empleados no se han realizado de la manera adecuada. Se nos presentan descuadres en la retención que se practica de empleado o posiblemente se pudieran plantear descuadres al final del ejercicio cuando cuadramos el 190. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de esta sesión es ayudaros en la medida de lo posible a evitar este tipo de situaciones, de problemas. ¿De acuerdo? Para ello, lo primero que voy a mostraros es una utilidad que nos da la herramienta para detectar si al final del ejercicio hemos cometido alguna irregularidad o hemos dejado de practicar correctamente la retención en algún empleado. ¿Vale? Quizás lo conozcáis porque lo conozcáis porque estáis utilizando ya la herramienta desde hace tiempo, pero por nuestra experiencia vemos que hay compañeros que no conocen esta utilidad. Siempre se podrá ver aquí en IRPF, en la opción de IRPF, en el penúltimo punto del menú, que es este listado de cuotas de IRPF. He de reseñar que para poder valernos de esta herramienta, de esta utilidad, es necesario haber tenido o tener calculadas todas las nóminas del año.
¿de acuerdo? Necesitamos tener calculadas todas las nóminas del año para detectar si hemos o si vamos a practicar correctamente la retención de los empleados. Lógicamente, si queremos valernos de la herramienta, necesitamos hacer esto antes de la entrega de la nómina, de la última nómina del año. ¿Vale? Posiblemente hemos hecho la paga extraordinaria de Navidad y ahora nos toca hacer la nómina de diciembre, la nómina final de año. Antes de entregar esta nómina, sería recomendable que entrarais en esta opción del programa para detectar si, una vez calculada la nómina y antes, como digo, de entregarla al cliente, podamos detectar diferencias en las retenciones del IRPF. Yo ya he hecho unos cálculos de ejemplo a lo largo del año. Esta es una empresa de prueba en la cual he metido una serie de trabajadores ficticios, no son reales. Es esta empresa y lo que vamos a hacer es ver qué utilidad tiene esta herramienta. En primer lugar, bueno, se puede fijar la empresa, se pueden seleccionar varias empresas o por trabajador, como en otros en momentos de menú. Podemos seleccionar por centro de trabajo, por trabajador, por convenio, por régimen, por responsable. Así que podríamos hacer una selección de la empresa o del trabajador o centro que queramos. El ejercicio, en la parte de parámetros, el ejercicio que vamos a tratar, lógicamente, esto lo haríamos en el mes de diciembre de este año, 2021, a finales de año, antes de entregar la nómina, pues fijábamos el año. Vamos a listar todos los trabajadores, pero también nos permite filtrar a trabajadores que estén de alta. Solamente pues queremos verlos de alta. En este caso voy a poner a todos los trabajadores porque quiero mostraros también otra situación que se nos puede dar. Las diferencias superiores a, esto es para indicarnos si, pues, por ejemplo, queremos filtrar diferencias diferentes a €1, ¿vale? Para que, pues, igual si hay céntimos, pues esto no lo queremos atender, ¿vale? Pues lo vamos a dejar a 0 también para ver todo. Si queremos también tener en cuenta importes percibidos en otras empresas, lógicamente tenemos que tener en cuenta que son empresas que tenemos en la aplicación. El programa no es adivino y no sabe detectar de otras empresas, ¿de acuerdo? Entonces, son empresas en las cuales el trabajador ha podido prestar sus servicios, pero que también estén en la aplicación que estamos usando. También podemos seleccionar por clave de percepción, tanto claves de residentes con las diferentes posibilidades que están en los residentes y las de no residentes, pues igual, pues con todas las posibilidades que pueda existir. Si desmarcamos por clave de percepción, van a salir todos los trabajadores y profesionales que tenemos en la empresa, porque en realidad las retenciones también se van a practicar a profesionales y pudiéramos habernos equivocado a la hora de retener al profesional, ¿vale? También nos ayuda a detectar esto. Esta herramienta que veis no va a trasladar ninguna información al programa de nómina, es decir, no va a calcular nada ni va a llevar a los trabajadores la retención correcta. Simplemente nos va a ayudar a ver qué importes se han descontado bien o mal y qué porcentaje de retención pudiéramos aplicar en el momento en el que estamos. Estamos suponiendo que estamos en el mes de diciembre, antes de la entrega de la nómina, ¿vale? Bueno, en esta empresa yo he calculado las nóminas desde enero hasta diciembre, la paga extra, he calculado la nómina de diciembre, final de año, y ahora pues voy a procesar antes de la entrega de la nómina de diciembre esta herramienta, voy a usar esta herramienta para ver qué me dice. Lo puedo listar por pantalla, por impresora, por pantalla, sacarlo a un Excel o hacer un PDF. Voy a sacarlo de momento por pantalla. Y me presenta esta relación de trabajadores, que son los de la empresa, donde se expone primero la situación personal del trabajador, la situación familiar, los hijos, los ascendientes, descendientes, pues nos explicaría aquí un poquito todo.
Los gastos de seguridad social que tiene el trabajador también se exponen aquí. La retribución que percibe cada empleado, ¿vale?, a lo largo del año. Y ahora lo que nos interesa a nosotros es la retención que se ha practicado, la realizada. Esta es la retención que a lo largo del año hemos estado practicando a los trabajadores y que suman estos importes. Pero en la parte, en la parte derecha, en la columna de la derecha, encontramos la retención que en teoría deberíamos haber practicado a los trabajadores. Como veis, se encuentran diferencias. Yo he forzado para que se encuentren diferencias y veáis un poco cómo podemos usar esta herramienta, ¿eh? Vemos la diferencia. Hay diferencias positivas. En la mayoría de los casos son diferencias negativas. Si son diferencias negativas es donde nos debemos de preocupar, ¿de acuerdo? Por una razón muy sencilla, porque si retenemos a un trabajador menos importe del que debemos, la agencia tributaria lo más probable es que nos reclame esta cantidad a la empresa y al trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar esa situación de que se reclame a las empresas las retenciones practicadas incorrectamente, pues deberíamos de llegar a este punto. Antes de dar la nómina, tener tiempo para en la última nómina del año poder ajustar las retenciones a los trabajadores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vemos aquí una retención bastante considerable. Vamos a ver qué puede motivar a que haya retenciones tan elevadas en diferencias, es decir, que se ha retenido tanto de menos, ¿eh? Porque a veces hay errores muy comunes que se suelen cometer a la hora de calcular el IRPF a lo largo del año. Vamos a empezar por el ejemplo de este señor que se llama José Vélez Santiago, que como veis tiene una retención en el año de 20.250 euros, cuando en teoría se le debían de haber retenido 20.812,50. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué razón este trabajador a lo largo del año no ha retenido su nómina correctamente? Bueno, vamos a salir de aquí y vamos a ir a su ficha. Vamos a entender por qué no se le ha retenido correctamente su IRPF. Vamos a ir a datos, trabajadores, datos, mantenimiento de trabajadores, mantenimiento de datos. ¿Vale? Nos posicionamos en la empresa y seleccionamos al trabajador. ¿Cuál ha sido la razón? Bueno, la razón es un error muy común que vemos cuando os ayudamos en el día a día, y es que el tipo de retención del IRPF, cuando informamos el IRPF, lo ponemos en estado o en tipo manual. Claro, cuando nosotros calculamos un IRPF sobre este trabajador, si lo tiene manual, la retención a aplicar siempre va a ser la que tengamos aquí definida. ¿De acuerdo? Entonces, si esto ocurre, si nosotros lo hemos hecho así, vamos a posiblemente a tener unas diferencias a final de año. Para evitarlo, ¿de acuerdo? Cuando un trabajador nos solicita un IRPF superior, imaginamos que este empleado en su momento solicitó este porcentaje de IRPF, a lo largo del año seguramente su salario ha sufrido un incremento y no se regularizó el IRPF, o si se regularizó el IRPF, pasó esto, que no aplicamos el porcentaje porque tenemos aquí el tipo manual. Se solventa de la siguiente manera. En vez de poner tipo manual, lo que deberíamos de poner es solo si mayor o igual al calculado. ¿De acuerdo? Si yo pongo el 27% aquí como porcentaje de referencia y hago una previsión de ingresos en el trabajador, un cálculo desde el trabajador, vamos a hacerlo en el mes de diciembre, el porcentaje de retención a aplicar es el que vemos arriba, el 28,20. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque estamos aplicando el porcentaje correcto. El porcentaje que deberíamos aplicar es este. Esta es la manera en la cual debemos operar cuando a un trabajador nos pide
una retención superior o en principio la que él pida. Si aplicamos esta retención y a la hora del cálculo supera la retención, el tipo de retención a la que el trabajador ha solicitado, se aplicará lógicamente la que corresponde. Siempre se va a aplicar la retención solicitada por el empleado, pero si la agencia tributaria obliga a una retención superior, aplicaremos la retención superior. Otro problema que nos encontramos en ocasiones es que se ha forzado la cantidad salarial del trabajador. Y me refiero a lo que aparece, datos de IRPF en retribuciones fijas. En ocasiones vemos que se ha forzado aquí la cantidad, o bien aquí, o bien en variable. ¿No? Entonces, si hacemos esto, significará que pues, igual no estamos reteniendo correctamente al trabajador, que se va a calcular en función del salario que tiene fijado aquí, y cuando llegamos a final de año, en la nómina de final de año, si regularizamos el IRPF, pues va a saltar una gran diferencia, porque entonces en ese momento sí que va a tomar en cuenta las cantidades reales de salario que tiene el trabajador. Así que cuando forcemos aquí cantidad para llegar a un porcentaje o estimar un porcentaje, es aconsejable volver a ponerlo en estado de automático, no en estado de manual. ¿Vale? Hay dos estados: estado automático para que calcule en función de las condiciones salariales del trabajador, y estado manual pues para que tome en cuenta solo este importe y que se olvide de las cantidades que tiene su ficha el empleado. En el caso de los variables, pues también. Aquí el variable, tomar en cuenta este variable y se olvidará del variable que estime del año inmediatamente anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son cosas que debemos de tener en cuenta cuando calculamos el IRPF a los trabajadores. Debemos de entender estas dos situaciones. Sobra decir que es necesario, es aconsejable que periódicamente calculemos la retención de los trabajadores, que estimemos la retención de los trabajadores, porque a veces se nos puede escapar que ha habido algún cambio, tipo contractual, algún salario, algún cambio de jornada, que vaya a repercutir en el incremento bruto anual del trabajador. Entonces, para evitar esto, para evitar luego problemas a final de año, sería aconsejable que periódicamente, bien mensual, bien trimestral, o como vosotros estiméis, hagáis este tipo de recálculos de IRPF. Como sabéis, los recálculos de IRPF pues, se hace desde el mismo punto de previsión de ingresos. Aquí en IRPF encontramos la opción de, como veis, aquí, cálculo de ingresos anuales y porcentajes de IRPF. Aquí en este punto se nos dan tres alternativas que no encontramos cuando calculamos desde el trabajador su retención de IRPF. ¿Vale? Si nosotros calculáramos aquí, por ejemplo, en el año 2021, en diciembre, el IRPF, fin de año, hasta fin de contrato, en este caso hasta fin de año, es aconsejable, bueno, esto cada asesor lo interpretará de una manera o tendrá un criterio, pero si la empresa prevé que un trabajador contratado con un contrato de duración determinada pueda ser transformado a indefinido, siempre es aconsejable que sea hasta final de año, ¿vale? Para que cuando haga la transformación pues el porcentaje no se eleve demasiado. Aquí, en este punto, nos da tres opciones a la hora del cálculo del IRPF, y es calcular, el programa calcula la nómina, calcula el porcentaje de los trabajadores y traslada a la ficha de trabajador este cambio, si se produce. Lo que no hace es mostrarnos por pantalla, ni por ningún listado, ningún tipo de fichero, nos va a transmitir qué información ha calculado. Tendríamos que ir a trabajar y ver cómo ha calculado su IRPF. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es listar primero, ¿vale? Que es la otra opción, listar. Esto significa que hacer el cálculo
lo muestra, pero no lo lleva a la ficha del trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, yo doy a listar, lo saco por pantalla, lo saco por Excel, vamos a sacarlo ahora por Excel, ¿vale? Para que veáis cómo sale en el Excel. Y aquí nos dice qué variación tendría el IRPF si es igual, si es mayor, ¿vale? Nos diría qué retención tendría el IRPF en cada una de las situaciones que se dan, ¿vale? En este caso dice que es igual, que no hay que hacer cambios, ¿de acuerdo? Si vemos que hay algún cambio que queremos hacer, pues nos fijamos en este listado, vemos qué trabajadores queremos cambiar, bien sean todos, o bien sean unos pocos o unos cuantos, pues ya podríamos ir y seleccionar los trabajadores a los cuales aplicar este cálculo de IRPF. Bueno, volviendo al ejemplo que veíamos al principio, o a la utilidad que veíamos al principio, en este listado de cuadre de IRPF, vamos a volver a sacarlo. Si nosotros observamos la última columna, donde pone, después de donde pone la diferencia, hay un porcentaje, ¿vale? Y un asterisco entre comillas, entre paréntesis. Debajo nos está indicando los porcentajes que deberíamos aplicar en la última nómina del año para que la retención se aplique correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este trabajador se le deberían de retener 34,36 para que la retención teórica coincida con la realizada con la teórica, la que debería aplicarse. Luego vemos algunos casos que vienen con unos guiones. Esto significa que no podemos aplicar porcentaje, que no podemos hacer nada. Por ejemplo, en este caso, este empleado, la retención realizada, fueron 360 euros, pero la teórica era 0. No podremos devolverle el dinero con un porcentaje, no podríamos hacernos un porcentaje de IRPF en negativo para devolverle el dinero. Y luego tenemos otra situación que se nos plantea aquí, que no podemos ajustarle la cantidad que se le practica de menos porque se le ha hecho ya el finiquito. El trabajador está dado de baja y esto sí que es un problema. Para evitar esto, ahora vamos a ver qué solución le podemos dar. ¿De acuerdo? Vamos a ver, en primer lugar, el ejemplo del trabajador en el que los habíamos fijado, que se había aplicado en el año una retención indebidamente. Vamos a ponerle este 37,22, vamos a calcularle la nómina del último mes, el mes de diciembre, y veremos, volvemos aquí y vemos cómo le resulta, ¿vale? Vamos a aplicarle 37,22 al trabajador. Aquí. Y nos situamos en su retención de IRPF. Aunque ha calculado este porcentaje, le vamos a poner el 37,22. ¿Vale? Podemos calcular la nómina, sabéis que tenemos la opción de calcular la nómina desde el trabajador. Nos vamos aquí al desplegable de IRA y nos calculamos la nómina. Calculo la nómina, metemos el mes de diciembre. ¿De acuerdo? Calculamos la nómina. Veremos que, aunque tiene referencia el 27, el porcentaje que aplica es la retención que tenemos definida arriba. ¿De acuerdo? Entonces se aplica 37,22. Nos salimos de aquí. ¿Vale? Y vamos a ir a sacar otra vez el listado para hacer la comprobación. ¿Vale? Vamos a hacer la comprobación en IRPF. Listado de cuadre de IRPF. La empresa. Y volvemos a sacar el listado. ¿Vale? Y ahora, si nos fijamos, la retención que se le practica, hay unos centimillos por encima, lógicamente, pues a veces no se puede ajustar al céntimo, pero bueno, en este caso se le retiene un poquito más, 40 céntimos más, pero no tendríamos
problemas con la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Es una manera de evitar este problema que en ocasiones, como decía, nos podemos encontrar. Luego tenemos esta situación, ¿vale? Es un trabajador que en el año pues, hemos ido practicando su retención de IRPF correctamente, ha habido problema, pues era la que le correspondía. Y llega a final de año, pues en los últimos meses, especialmente a partir de octubre, noviembre y diciembre, en los cuales pues, se pueden producir finiquitos y en estos meses se puede producir este problema importante. En este caso, este trabajador ha sido liquidado en el mes de noviembre. El 28 de noviembre se fue de la empresa y se le liquidó sus partes correspondientes. ¿Qué suele pasar en estos casos? Que cuando liquidamos un finiquito, no solo vamos a incluir la nómina y las pagas extras pendientes del año en el que estamos, sino que también estamos tomando en cuenta posiblemente vacaciones, podemos tener en cuenta partes proporcionales de pagas extras del año siguiente. Claro, el cálculo del bruto anual posiblemente supere al cálculo del IRP, del porcentaje que habíamos estimado al principio de año. Para que podamos hacer el cálculo, la herramienta del programa facilita una posibilidad. Cuando calculemos el finiquito, especialmente en los últimos meses del año, nosotros vamos a entrar en el trabajador, mira ese trabajador que está dado de baja, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí a modificar, como veis está de baja el 28 de noviembre, vamos a volver a calcular su finiquito, vamos aquí al cálculo de finiquito. Esto es lo que deberíamos haber hecho para evitar que a final de año, cuando no tenemos ya no tenemos solución, ya no podríamos hacer nada, pues que tenemos que buscar al trabajador y reclamarle la cantidad, ¿vale? Para evitar esa situación, deberíamos de, cuando calculamos el finiquito, dar a recalcular el IRPF. Aquí abajo hay esta opción, ¿vale? Nos dice recalcular el IRPF. Hacemos esto también nos indica si queremos tomar en cuenta las cantidades percibidas en otras empresas que tengamos en la aplicación. Cuando hacemos esto, va a hacer el cálculo del finiquito, ¿vale? Ya lo teníamos calculado, volvemos a calcular, ¿vale? Dice que hay diferencias en este trabajador a la hora de calcular el porcentaje porque nos está haciendo la previsión de ingresos, tomando en cuenta todas las consideraciones del cálculo que tenemos, ¿vale? Vamos a decir que sí queremos calcular el porcentaje, decimos que sí, ¿vale? Y ya nos está diciendo que el porcentaje a retener ahora del trabajador pasa a ser el 24,50. ¿Por qué ha habido este incremento? Pues como veis, por ejemplo, tiene 30 días de vacaciones, que cuando hicimos el cálculo inicial en el año no se había tomado en cuenta esta cantidad. Tiene pagas extras que tendrán efecto el año que viene. Por ejemplo, tendrá estos 1.500 euros, son del año siguiente, ¿vale? Son del 2022, la paga del año siguiente. Así que tendríamos esta situación por esta razón, ¿eh? Se va a incrementar el bruto anual. Entonces, cuando hacemos esto, como ya lo hemos calculado con este porcentaje, si nos vamos, salimos del trabajador, vamos a salir de aquí, salimos de aquí, y vamos nuevamente a ver el listado de cuadre de cuotas de IRPF. Mercado de la empresa, vamos a buscarla. Y ahora, como veis, pues hay una pequeña diferencia, pues también por céntimos, de 94 céntimos, que tampoco pues va a suponer un problema, no van a ser los 180 euros que había anteriormente. ¿De acuerdo? Esta es la manera en que nosotros pudiéramos arreglar la mala aplicación de porcentajes de retención. Así os recomiendo que uséis esta herramienta a final de año, antes del cierre del ejercicio, antes del cierre y el pago de la última nómina de los trabajadores. ¿De acuerdo?
Bien. Supongo que luego va a haber una serie de preguntas. Si tenéis dudas, pues las vamos a dar contestación. Ahora vamos a fijarnos en dos utilidades que tiene la herramienta en la versión Plus del programa. No todos tenemos la versión Plus, hay otras versiones de la aplicación pues, que no tienen todos los componentes, podríamos llamar, o opciones de programa que tiene la versión Plus. Y vamos a fijarnos, vamos a hablar de entrar datos en la ficha de los trabajadores y mediante incidencias. Y lo vamos a entrar mediante hojas de Excel. No sé si seguramente más de uno lo está utilizando esta herramienta, pero también detectamos que se desconoce. ¿De acuerdo? Para verlo vamos a hacer algún ejemplo. Esta utilidad la encontramos en datos y dentro de datos en modificación masiva de datos. ¿Vale? Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a introducir datos económicos en la ficha del trabajador de manera masiva y mediante hojas de Excel. Para poder hacer otro tipo de datos de filiación, por ejemplo, necesitamos la herramienta A3HRGO, que pues no todo el mundo tiene, ¿de acuerdo? Pero la versión Plus nos da opción de, sin tener el H en A3HRGO, nos da la facilidad de entrar mediante Excel otro tipo de datos, los datos económicos, ¿vale? Los conceptos de cobro, ¿de acuerdo? Esto sí que puedo yo introducir datos. Pero además de introducir datos, nos ayuda a determinar qué información tienen los conceptos de cobro a nivel de indicadores. Muchas veces nos pasa, ¿no? ¿Qué indicadores tienen los conceptos de los trabajadores de una empresa? Y necesitamos saberlo. Necesitamos saberlo pues, para que actúe el concepto adecuadamente o correctamente. Entonces, vamos a sacar de esta empresa un listado de los diferentes conceptos que tiene cada trabajador. Si ponemos del 1 al 799, nos sacará todos los conceptos que cada trabajador tenga. Si solo tuviera salario base, nos saldría solo salario base. Pero va a sacar todos los conceptos que tenga en el punto de conceptos salariales el trabajador. ¿De acuerdo? Y al lado tenemos los campos disponibles que van a salir en el fichero Excel que vamos a exportar. Importe tipo, si os fijáis aquí, todo lo que son los indicadores que tiene el concepto salarial. Vamos a marcar todos, ¿vale? Para que veáis un poco qué Excel nos sale. Lo primero que debemos hacer es buscar un sitio donde vamos a posicionar nuestro fichero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo voy a poner en el escritorio y lo voy a llamar conceptos salariales. Poner conceptos salariales, empresa, o podríamos poner el código de la empresa. Lo que pongamos aquí es a gusto del usuario. Damos guardar, ¿vale? Ya lo tenemos reflejado la ruta la ruta y el nombre del fichero que vamos a generar y damos a exportar. ¿Vale? Procesa, lee todos los trabajadores lo que ahora en este momento tienen en su ficha. ¿Vale? Y esto es lo que los trabajadores tienen. ¿Vale? Pues tienen, pues, por ejemplo, ese trabajador tiene este salario base, tiene esta mejora absorbible, nos ayuda a ver qué tipo de concepto es por total, si es un concepto de convenio o no es de convenio, pues todos los indicadores que conocemos que tiene cada concepto a nivel de tabla salarial, a nivel de convenio colectivo o a nivel individual del trabajador. ¿De acuerdo? Como puede estar a diferente nivel el tipo de indicador, el indicador, pues el que funciona finalmente, el que necesitamos saber, porque va a actuar así en el trabajador, es este. Así que pues esto nos ayuda a determinar qué indicadores tiene cada trabajador y cómo va a operar
el cálculo de la nómina o del concepto en este indicador, ¿vale? Por ejemplo, algo que es muy interesante es que yo, los conceptos, vamos a llegar al final, de complemento, ¿vale? Yo puedo decir que son de complemento o no son de complemento, ¿vale? En este caso, como veis, la mejora voluntaria, que era el segundo registro, era un registro de complemento, ¿vale? Y por eso dice que sí, es un registro de complemento. Si pone al lado que es un complemento a bruto, pues complementará a Un segundo, bruto. Carlos. Sí, Nos comentan que parece que se ha congelado la imagen. Si quieres, si puedes, descompartir y vuelve a compartir, a ver venga, si se arregla. perfecto, perfecto. Vamos a volver a compartir pantalla. Vale. Ahora creo que sí. Estabas hablando del Excel, ¿verdad? Es del Excel. ¿En qué punto nos Perfecto. habíamos quedado? No sé en qué puntos nos habíamos quedado para poder... Hace un minutillo dos. Un minutillo, ¿habéis visto cómo he sacado la tabla de Excel desde el programa? No han visto ¿No? cómo ha sacado la tabla. Venga, pues volvemos al punto. Perfecto. Iniciamos, ¿vale? Bueno, para sacar este fichero lo vamos a datos, modificación masiva de datos, seleccionamos la empresa, fijamos la ruta del fichero que vamos a generar, ¿vale? ¿Vale? Yo he creado este fichero, pero si quiero crear uno nuevo, digo conceptos, por ejemplo, o conceptual, por ejemplo. Vamos a poner este así ahora, ¿vale? Cuando hacemos esto, al guardar, ya nos va a llevar a este fichero que yo acabo de crear, los datos que voy a exportar, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí lo que os decía de conceptos de cobro. Los de filiación no se pueden sacar si no tenemos HRGO. Con esta aplicación, con esta opción, mediante Excel, solo puedo sacar los conceptos de cobro y de pagas extras. Así que, bueno, pues estamos ahora con los conceptos de cobro. ¿Qué conceptos voy a sacar? Del 1 al 799, que son los únicos conceptos que se pueden tocar, porque los otros son conceptos de sistema, ¿vale? Que no podemos tocar, que no podemos cambiar, ¿de acuerdo? Si quiero sacar trabajadores, si hay trabajadores en baja, pues también los puedo sacar. El tipo o los campos disponibles que nos puede exportar, vamos a, como decía, sacar todos, ¿no? Y doy aquí a exportar. Y nos sacará ahora el Excel con pues, la relación de empresa, trabajador, concepto o código de concepto, salario base, porque es la descripción del primer concepto, el importe, el tipo de concepto, si viene o no viene de convenio, ¿vale? Si va a afectar o no va a afectar a trazos de convenio, de todo lo que son indicadores. Otro indicador que podemos fijarnos es si se prorratea a tiempo parcial el concepto, ¿eh? Si prorratea o no se prorratea, ¿vale? En este caso, el salario base sí, la mejora voluntaria no, ¿vale? Esto, bueno, cada usuario lo usa de una forma diferente. Y donde os decía que es importante también fijarnos es en el tipo de concepto a nivel de complemento. Si es un concepto que vamos a hacer para complementar a bruto a líquido, se define aquí en esta columna, ¿vale? En el salario base, pues no lo vamos a usar para utilizarlo de concepto de complemento, por eso no complementa, y la columna de al lado pues también tiene que decir que no. Si yo tengo este concepto mejora voluntad y lo tengo definido como sí, ¿vale? Hay dos posibilidades. Si yo al lado también digo que sí, pongo una E, en este caso pongo una S, el concepto lo tomará como de ajuste a bruto. Si yo le pongo una N, lo tomará como de ajuste a neto. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo así porque vamos a llevar esto a la ficha del trabajador, ¿vale? Para que veáis cómo opera. ¿No? Y también puedo hacer otra cosa. Fijaos, yo puedo decir, me puedo añadir una columna aquí, más bien una fila, inserto una fila. Le digo que la empresa 500, el trabajador 1, no hace falta que ponga el nombre, le voy a añadir otro concepto, que es el plus convenio. No hace falta que defina la denominación del concepto.
y le voy a meter, por ejemplo, 300 euros. Y le voy a poner como tipo T. No le falta reflejar nada más. Con esto nos va a bastar para luego sacar traer la información al trabajo. Doy a guardar, guardo estos cambios que he realizado y en vez de exportar, nos vamos aquí arriba al punto de importar, buscamos el fichero, en principio sale el último que hemos cargado y damos a importar. Decimos que sí, procesa el fichero, lee los trabajadores uno a uno y la información que contiene este Excel nos lo lleva a la aplicación. ¿Veis? En la importación se ha producido sin incidencias y vamos a ver cómo ha actuado en el trabajador que hemos modificado sus datos. Nos vamos al trabajador, mantenimiento de datos, damos aquí a aceptar y nos vamos a su ficha. Y fijaos, por una parte nos ha insertado el concepto plus convenio, tipo total por importe de 300 euros. Si yo simulo la nómina, veremos otro detalle, y es el concepto que en principio estaba a bruto, lo ha llevado a líquido, porque lo he cambiado. ¿De acuerdo? Así que nosotros podemos tocar estos conceptos mediante una tabla de Excel. Podemos meter conceptos nuevos que, como veis, no tenía el trabajador. Incluso podemos eliminar conceptos. Si yo, vamos a ver un ejemplo. Me voy aquí a modificación masiva de datos, ¿de acuerdo? Y me voy a sacar el concepto 2. Solo voy a sacar concepto 2, que es el plus convenio. Yo quiero eliminar este concepto de los trabajadores que lo tengan. En este caso solo hay uno. Vuelvo a exportarme la tabla. Igual quiero cambiar el nombre. Podría hacerlo. Voy a mantener el mismo nombre. Y doy a exportar. ¿Cómo elimino yo este concepto? Poniendo aquí un 0. ¿Vale? Yo pongo 0. ¿Vale? Aunque no lo veamos, pero tiene que contener el 0. En el campo del Excel tiene que contener el 0, aunque a lo mejor visualmente no lo veamos. ¿De acuerdo? Guardo la información y me traigo el fichero nuevamente. Solo hay un trabajador, solo va a modificar a este trabajador. ¿De acuerdo? Doy aquí a importar y le digo que sí, que lo importe. Lo ha modificado. Si yo me voy ahora a la ficha del trabajador, ¿vale? Mantenimiento de datos, me voy al trabajador y este concepto ha desaparecido. ¿Vale? Así que yo puedo hacer varias cosas. Sustituir la información que tiene el concepto salarial, modificar la cuantía o eliminarla. Incluso añadir conceptos nuevos. ¿Vale? Algo muy práctico, que a mí me parece muy práctico, es, por ejemplo, cuando queremos añadir las horas extras. Igual queremos decir, mira, vamos a un concepto salarial, vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo quiero a los trabajadores insertarle la fórmula de la hora extra. ¿Eh? Me voy a hacer un ejemplo. Voy a coger, por ejemplo, en este trabajador, horas extras. Si quiero meter, puedo hacerlo por tipo factor, pero si yo quiero meter una fórmula, también puedo. Si yo tengo una fórmula metida para aplicar, pues yo qué sé, por ejemplo, que sea ¿vale? El 25% sobre el salario base. Es que fuera esta la fórmula que estamos usando para las horas extras. Yo, esta fórmula 15, la tengo definida en este trabajador. Pero si yo no quiero ir uno a uno midiendo la fórmula, hay una solución mediante esta herramienta que es, yo me saco
En modificación de masiva de datos. Cojo la empresa. Me cojo solo un concepto. Por ejemplo, uno que tengan todos los trabajadores. ¿Cuál es el concepto que tienen todos los trabajadores? Pues el 1. ¿Vale? El 1 lo tienen todos los trabajadores. Doy aquí a marcar y desmarcar. Selecciono que quiero que me saque por tipo y por importe. ¿Vale? Saca concepto, importe y tipo. ¿Vale? Bueno, el importe en principio no sería necesario en este caso. ¿Vale? Sacamos concepto, que es necesario sacarlo, y el tipo. No hace falta que saquemos nada más. ¿De acuerdo? En principio. Si ya tengo el concepto en la tabla de conceptos salariales bien definido, pues cuando traigamos ese concepto de hora extra, pues nos lo llevará a todos los trabajadores como lo tengamos definido en la tabla de conceptos del trabajador. ¿Vale? Yo ahora me saco esta tabla, digo aquí exportar. ¿Vale? Me saca a todos los trabajadores, me coge el concepto 1, ¿vale? Yo pongo aquí, en vez del 1, el 434, replico esta información en el resto de trabajadores y en el tipo de concepto, pues creo que la fórmula era la 25, pongo aquí 25. ¿Vale? Guardo la tabla que he sacado y la importo. Me voy aquí a importar. Digo que sí. Y si me voy ahora a los trabajadores de esta empresa, a este empleado, me voy a su tabla de conceptos. Fijaos, tiene definido. Esta es la que hemos metido nosotros. ¿Vale? Nos vamos al siguiente. Bueno, este estaba de baja, no lo hemos incluido en el listado, pero todos los que hemos incluido en el listado tienen añadida las horas extras. No hemos quitado el salario base, lo que hemos es sustituido el código del concepto en la tabla. Hemos añadido el concepto y hemos añadido el tipo de concepto. Y de esta manera, al hacerlo de esta forma, nos aseguramos que todos los trabajadores que tienen salario base tienen además ahora este concepto de horas extras, con la fórmula que nosotros aquí hayamos puesto. En este caso, pues, una fórmula que a lo mejor no es la que debería operar, porque seguramente es para otra cosa. ¿De acuerdo? No funciona, es otra fórmula para otro fin. Bueno, ¿lo veis práctico o creéis que puede ser interesante para vosotros? Bueno, si no, luego, si queréis comentar algo, pues luego, cualquier pregunta que tengáis nos lo planteáis. Y bueno, ya para finalizar, antes de finalizar, me gustaría pues también recordar otra herramienta que tenemos para introducir datos por Excel, que seguro que estaréis a lo mejor más familiarizados, como es la de la entrada de incidencias por Excel. ¿Vale? Esto lo encontramos en el cálculo, la opción de cálculo, en gestión de incidencias, en incidencias de Excel. ¿No? Aquí, lo primero es que nosotros tenemos la posibilidad de entrar incidencias con un formato definido. Hay una serie de formatos, unos que ya vienen predefinidos por el sistema, por el programa. Vamos a entrar aquí en formatos, ¿vale? Que son los formatos hasta el 40. ¿Vale? Hasta el formato 40, que no está creado, el código 40 pues está ocupado, no podríamos usarlo. ¿Todo? Los formatos que están por sistema son los días de frutas y hortalizas y de agrario, las ITs y asentismos, si queremos meterlo por Excel, vacaciones, ¿vale? Los atrasos, si yo quiero meter atrasos de manera masiva en la incidencia 27, en vez de ir uno a uno, metiendo los conceptos, pues yo lo podría hacer por aquí. Las jornadas, anotación de jornadas
Pues no sé ahora mismo para quiénes son, pero bueno, rotación de jornadas. Si quiero cambiar o añadir conceptos en las pagas extras, sería por aquí. Y ahora a partir del formato 41 yo tengo los que yo me creé. Por ejemplo, yo tengo aquí un formato que incluye mejora voluntaria absorbible en importe, puntualidad en importe, comisión por ventas en importe y las horas extras en unidades. Yo tengo aquí una serie de plantillas que yo puedo diseñar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se crean estas plantillas? Bueno, deberíamos de ir aquí a nuevo. Veis, tengo desde la 41 hasta la 500 disponibles. Pues vamos a crearnos la 50, por ejemplo. Nos creamos la 50 y ponemos incidencias, curso. Vamos aquí a aceptar. Nos abre la parametrización de esta plantilla. ¿Qué tabla de conceptos voy a usar? Sabéis que podemos tener más de una tabla de conceptos. Lo habitual y lo recomendable es solo tener una, y que sea la codificada con el 1. Y abajo, por defecto, nos sale el salario base. Normalmente cuando metemos incidencias, pues no vamos a meter el salario base. Lo que hacemos es eliminar esta línea. Y damos de nuevo para añadir los campos que quiero que lleve mi plantilla. Marco allí, doy a nuevo, me permite buscar el concepto que quiero agregar. Pues, por ejemplo, vamos a meter este de festivos y domingos. ¿Vale? Y vamos a decir que es por importe. Podría ser por unidades, pero ya sabéis que si yo meto unidades, lo que vamos a tener que informar previamente en el trabajador es el precio unitario. ¿Vale? Porque si no, no tenemos que meter el concepto por tipo factor. El concepto también, como hemos visto con el tema de la fórmula, podríamos meterlo desde la opción de modificación masiva de datos. Allí podríamos coger un Excel, meter los datos del valor de cada festivo domingo y asignárselo a cada trabajador. Si esto lo tenemos ya en los trabajadores, podríamos meter por unidades. Si yo meto unidades y un trabajador no tiene nada informado a nivel de precio, pues no va a calcular nada. ¿De acuerdo? Entonces, pues en este caso, como no lo tenemos, daríamos aquí a importes. Validamos este concepto y buscamos otro. Pues, por ejemplo, pues no sé, vamos a buscar aquí en la tabla la puntualidad. Vamos aquí plus puntualidad y hacemos lo mismo, metemos por importe. Y ahora buscamos, por ejemplo, las horas extras. 434. Le doy aquí a aceptar. Y en vez de unidades, pues si lo tengo ya en la tabla, a lo mejor lo tengo definido en la fórmula, dentro de la fórmula para meter unidades, pues meto unidades. ¿Vale? Y quiero operar con estos tres conceptos salariales. Podría seguir añadiendo aquí conceptos todo lo que quiera. Doy aquí a eliminar o cerrar la introducción de conceptos y aceptar. Con esto ya tengo mi plantilla creada. Acepto para seleccionar que quiero sacar esta plantilla y me pongo aquí la empresa a la cual quiero sacar la plantilla. La fecha de la incidencia. Sabéis que las incidencias tienen que tener una fecha para que actúen en el momento correcto. Si yo, por ejemplo, meto en esta fecha una incidencia a un trabajador que no estaba de alta, pues no va a operar el movimiento en él. O sea, no va a entrar en la nómina del trabajador. Siempre tiene que ser en los momentos en que los trabajadores tienen alta en la empresa. Doy aquí tabulador. Me permite seleccionar un criterio de búsqueda de exportación de datos del trabajador por centro. Ahora yo puedo sacar los trabajadores de un centro. Puedo sacar también código de imputación, ¿no? Por agrupación de empresa o por categoría. Pues digo, mira, voy a sacar todas las... Tengo una empresa de hostelería, voy a sacar a todos los cocineros porque se les da una prima especial. Pues sería así, ¿vale? Como los profesionales también pueden intervenir
en nómina, ¿vale? Porque puede ser, ahí hace poco estuve en una formación que me pedían calcular una nómina para profesional, porque todos los meses repetía el mismo importe. Entonces, pues quería tener una nómina para profesional, aunque luego esa nómina no fuese a la Seguridad Social. ¿Vale? Si yo quiero hacer esto, pues voy a incluir profesionales. Si no, desmarco profesionales, me lista todos los trabajadores que tiene esta empresa en alta, ¿vale? Que si yo quiero trabajadores de baja, pues también podría sacarlo, ¿vale? En este caso solo voy a sacar trabajadores de alta. ¿Y cómo los quiero ordenar? Pues, igual quiero facilitarle al cliente la plantilla de Excel. Es más fácil para él que esté por orden alfabético del apellido, ¿vale? Pues ya lo tengo aquí por orden alfabético. Y con esto, bien, me voy a generar, o bien me saco por arriba la tabla de Excel. Si ya directamente se la quiero mandar al cliente, también lo puedo hacer. Aquí, le envío por correo electrónico. A mí personalmente me gusta sacarlo aquí a Excel. ¿Vale? En la carpeta de A3NOM me saca este fichero con este formato, ¿vale? Con el formato 17-11-2021, que es el día en el que estoy. Pero como imaginaos que en el despacho trabajan más compañeros, pues igual también el compañero quiere sacar el mismo listado. Pues a mí me gusta. Lo que hago es cambiar el nombre. Yo digo aquí guardar como y lo guardo en otra ruta. Pues en la ruta del cliente, lo guardo en el escritorio, ¿vale? Y voy a poner aquí otro nombre. Le voy a poner incidencias. ¿Vale? Lo guardo aquí. Y ahora ya le doy valores. Digo que un festivo son 150 euros. A este trabajador le meto 200, 160. Pues yo voy dando un valor a quienes tienen que tener importe. A los que no, pues igual no hace falta meterles ningún importe. ¿Eh? Vamos a inventarnos aquí una serie de cantidades. ¿Vale? ¿Vale? Y las horas extras, pues igual no sé cómo funciona esa fórmula, pero si la tuviéramos para horas extras, pues sería de esta manera, ¿vale? Una vez que ya tengo mi tabla de Excel confeccionada, bien porque la hayamos hecho nosotros o bien porque lo haya facilitado el cliente al que le hemos dado previamente esta plantilla, pues podríamos importarla. A tener en cuenta que cuando hagáis este tipo de plantillas, si hay un campo que tiene 100 más 100, en realidad es una fórmula. Tú ves 200, pero en realidad hay una fórmula. Eso puede a veces plantear problemas, ¿eh? Entonces, si no estáis seguros de si hay fórmulas o no, pues lo que se hace en el Excel, ¿no? Cogemos en los campos que tienen datos, hacemos un control C, copiamos y luego arriba lo pegamos como valor, ¿vale? Lo pegamos como valor y entonces pues ya se olvida de que es una fórmula y cogemos, ¿vale? Coge el valor. Ya he desvirtuado. Esto me he copiado hacia abajo. Abajo. Una cosa importante también es que hay campos en los que no podemos entrar, por ejemplo, la fecha. Yo intento meter aquí una nueva fecha y no me deja. O los datos de trabajadores. Sabes que en el otro fichero que hemos metido para los conceptos fijos sí que me dejaba, pero aquí no me deja. También esta plantilla se la vamos a dar al cliente. Es una manera de evitar que altere un dato que no queremos que altere. ¿De acuerdo? Bueno, guardamos este fichero. ¿Vale? Y de exportar nos vamos a importar. Lo seleccionamos, lo tenemos en el escritorio. Este fichero de incidencias, lo seleccionamos y decimos que si en esta fecha ya había este concepto, que lo respete. ¿Vale? Y a mí me gusta visualizarlo por pantalla,
para ver qué es lo que está introduciendo, qué es lo que había y qué es lo que hay. ¿De acuerdo? Vamos a dar aquí. Sí, vamos a procesar. Vamos a dar a procesar porque mejor. Procesamos la carga del fichero y nos dice que pues, ha metido en estos trabajadores las cantidades que teníamos en el Excel. Y si en el programa ya habíamos metido en estos conceptos y en esta fecha otros importes diferentes, pues nos hubiera aparecido aquí. Sería sustituido la información si no hemos marcado respetar y no hubiera introducido la información si hubiéramos dicho respetar los datos que hubiese. ¿De acuerdo? Damos aquí a salir y ahora ya esta empresa tiene definidos, si yo me calculo las nóminas, con noviembre, pues calcularíamos la nómina de noviembre. Vamos aquí, la empresa, vemos el mes de noviembre. Como ya hay cálculo realizado, pues vamos aquí a recalcular la nómina y vamos a sacarlo por pantalla. Vamos aquí a calcular. Y damos aquí a calcular. Bueno, típico que nos pregunta si queremos calcular según los conceptos fijos que tenga el trabajador o los que tengan el histórico y calcular todos los trabajadores, pues para que no vaya preguntándonos si queremos recalcular cada trabajador. Vamos a aceptar y nos acerca, ¿vale? Nos ha introducido pues, los valores correspondientes a cada trabajador. ¿De todos aquellos que hemos metido incidencia, pues lo ha metido. No he metido las horas extras porque posiblemente no intervenía un tipo unitario en el concepto de horas extras en la fórmula que hemos introducido a cada trabajo. ¿De acuerdo? Pero bueno, como veis, se pueden informar estos conceptos variables por tablas. ¿De acuerdo? Y bueno, en principio hasta aquí era la presentación que tenía preparada para vosotros. No sé si ahora Javier pues, os hará algún tipo de opción de que preguntéis. Yo estoy aquí ahora para atender vuestras consultas, ¿vale? Genial. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Ahora, antes de empezar con el turno de preguntas, voy a lanzar el anuncio que os he anticipado antes de empezar, ¿vale? Como habéis visto, la versión Plus tiene muchísimas más funcionalidades que la Pro. Funcionalidades que además son vitales para vosotros y vuestros clientes. Por ello, queremos ayudaros regalándoos 3 horas de formación gratuitas a los que contratéis el upgrade. Solo tenéis que poneros en contacto con nosotros y lo gestionaremos de forma súper sencilla, ¿vale? Y bueno, hasta aquí lo que tenía que decir. Demos comienzo al turno de preguntas. A ver, un segundo que comparta. Ahí. Damos comienzo al turno de preguntas y os recuerdo que podéis escribirlas en el chat o en el apartado correspondiente, ¿vale? Hay una... Vale, no. ¿Es esto qué? Vale. Creo que Elizabeth tiene una pregunta. No sé si la va a lanzar. Va. Pues, Carlos, a la hora de regularizar las nóminas, no se regulariza de forma correcta. Esa es la cuestión. Me comentaron que estaba pendiente de actualizar el programa. ¿Y para cuándo sería? Bueno, yo la exposición que he hecho ha sido en función a que entendemos que los parámetros de cálculo son los correctos. Está claro, de momento no hay algunos parámetros que no están bien. Están en este proceso de actualización de la aplicación. Ha habido recientemente un cambio en el mes de octubre y seguramente que en breve saldrá alguna versión nueva de la aplicación para actualizar esto. No sé deciros porque esto depende de programación desde Barcelona actuarán, ¿vale? Pero en principio la exposición que hemos hecho aquí es esta, ¿eh? Para que entendáis cómo funciona, pero claro, cuando los parámetros están correctamente puestos en el programa, ¿vale?
Claro, esto desde Wolters Kluger seguro que lo solucionan a la mayor brevedad. Vale, ¿alguien tiene alguna preguntilla más? Vale, si nadie tiene más cuestiones, pues podemos ir cerrando la sesión, que creo que se nos ha ido un poquillo de tiempo. Así que, vale. Pues nada. Lo primero, muchas gracias a Carlos por su excelente exposición de todo. Creo que ha quedado clarísimo y lo ha hecho de una forma súper correcta. Y luego también, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Que sepáis que estamos preparando más contenidos. Así que os animo a que nos sigáis en nuestras redes sociales buscando @polinformático o buscando Comnet, consultores informáticos. De tal manera que podéis estar al día de todos nuestros contenidos y disfrutar de nuestras... Ah, no, espera, ¿hay más? En el chat. Ah, no, vale, que me estaba saliendo la notificación. Pues eso, podéis seguirnos en nuestras redes sociales en @polinformático y buscando @comnet consultores informáticos, ¿vale? Para que estéis actualizados y pendientes de todo el contenido que estamos preparando para vosotros. Así que nada, no olvidéis ponernos en contacto con nosotros para la formación de 3 horas. Muchas gracias por venir y hasta la próxima.